A ver si lo presentamos, Paola, que estás más nutrida sobre esta cuestión, mientras yo le pego una mirada a este proyecto sin precedente, que lo vamos a Ujú. plantear ahora, sí. Justamente el 30 de noviembre es el aniversario del natalicio de Andrés Guacurarí. Y me Andrés pareció Guasurarí. interesante que esto que tanto se habla de las comunidades Imbiá, Guaraní, de la provincia de Misiones, y Ajá. de lo invisibilizadas que están. Y ni hablemos de las personas con discapacidad que pertenecen a estas mismas comunidades. Alexander Yarza es investigador del CONICET y trabajó en un proyecto acerca de las personas con discapacidad que pertenecen a estas comunidades. Alexander, te saluda Pablo García, Romina Mansur y Paola Dimas de Misiones 4 y de Social Club. Buenos días con todas y con Buenos todos. Un días. gusto ¿Cómo estás, para ustedes y Alexander? para la audiencia. Bueno, un placer charlar con vos. Igual, muchas gracias. ¿En qué versa esta investigación, este trabajo? Ustedes, el título de esta historia habla sobre quiénes, o se pregunta, quiénes son y dónde están las personas con discapacidad del pueblo Imbiá Guaraní en Misiones, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nuestro proyecto de investigación consiste en comprender para transformar las experiencias comunitarias y educativas de personas con discapacidad en el pueblo de Guaraní, en Misiones. Lo que nos ha llevado también a contrastar información sobre los otros pueblos originarios en la Argentina. Y nos trazamos una ruta con algunos objetivos específicos: caracterizar las personas con discapacidad del pueblo Imbiá, sistematizar algunas experiencias en aldeas que en lengua Imbiá se nombran como Tecoá, o Ujú. Tecoacuerí para su plural, y generar o propiciar diálogo de saberes con distintas entidades a nivel provincial, nacional y con otros pueblos originarios. De allí que el primer objetivo nos llevó a relevar información estadística, sociodemográfica a nivel país y a nivel provincia en torno a las personas con discapacidad de los pueblos originarios y en especial del pueblo Imbiá Guaraní. Allí es que nos encontramos con esta alarmante situación en donde no existe el desglose para el caso específico de los procesos censales o de medición de la discapacidad en torno a pueblos indígenas, y lo mismo ocurre para el caso de las entidades y procesos de investigación o estadísticos en pueblos originarios. Perdón, Alexander, ¿por qué alarmante? Claro, alarmante toda vez que si tú no conoces dónde están, quiénes son, Ajá. no tienes la información precisa a sus edades, sus características vitales, comunitarias, las restricciones al acceso, no vas a poder, en primer lugar, garantizar el derecho de estos ciudadanos y ciudadanas. Pero segundo, es alarmante porque tampoco puedes prever ningún tipo de programa, proyecto, servicio focalizado a nivel territorial en cualquiera de los municipios. Si no supiéramos que somos 46 millones de personas en Argentina, que son los datos que está arrojando el último censo, pues sería mucho más difícil orientar las políticas públicas. Pero al mismo tiempo es alarmante porque la ciencia como un todo en la provincia y en el país tampoco ha podido tomar como un objeto tema relevante para la investigación la situación de estos niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos con discapacidad en los pueblos originarios, lo que da cuenta también de una invisibilización y un ocultamiento de lo que les pasa en las comunidades, pero también la relación con la sociedad envolvente. Por eso consideramos que es alarmante. Es como Ahora, si no existieran en los perdona, datos. sí, perdón, Alexander. Recordemos que para realizar el censo 2022 hay un trabajo que se hizo desde el Instituto Nacional de El IPEC, Estadística y el INEC y el Censo IPEC. y con el respaldo del Instituto Ujú, Nacional, el Instituto Provincial de Estadística y ujú. Censo, y también tenemos dentro del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia la Dirección de Asuntos Guaraníes. Uno supone que todos esos establecimientos institucionales que pertenecen al Estado argentino, ¿no?, con responsabilidad del gobierno que conduce, tendrían que haber tenido un registro. ¿Y qué pasó? Porque tuvieron que ir ustedes como investigadores del CONICET a darse cuenta de que habían población con situaciones de discapacidades y que no estaban en la planilla de nadie, digamos, ¿no?
¿Puede ser o me equivoco? Tal cual, así es. Nosotros partíamos también de esa suposición que incluso el INDEC tiene información para los dos anteriores censos, pero no está desglosada para el caso de discapacidad en el pueblo originario. O sea, existen unas encuestas de discapacidad de 2004, encuesta de pueblos originarios, y cuando tú revisas la información, ¿sí?, de los anteriores censos, no aparece focalizada la experiencia vital de las personas con discapacidad de los pueblos originarios. Acá en la provincia también nos llevamos esa sorpresa. No aparecen planillas, no aparecen registros, ¿sí?, en la Dirección de Asuntos Pero eso es Guaraníes, en Salud perdón, ¿eso Intercultural. es por impericia o porque lo quieren esconder? Porque si no significaría la intervención del Estado en la asistencia y demás. ¿O es por impericia de la gente que tendría que estar haciendo el relevamiento? Yo creo que esa respuesta la deberían dar los funcionarios de las entidades Claro. públicas. En lo que a mí respecta como investigador, como militante, como hijo también obligado de los pueblos originarios de América Latina, y junto con nuestro equipo de investigación, en donde hay hermanos y hermanas del pueblo en vía y también hay investigadores e investigadoras con discapacidad, nosotros señalamos que esta alarma tiene que ver con un racismo estructural. Entonces no se puede aducir a un X funcionario o Y o Z, sino a un proceso más estructural, en donde nosotras, perdón que utilice una palabra un poco académica y desconocida para ustedes, pero al lado del racismo, que pronto es más conocido por ustedes y la audiencia, también existe algo que nombramos como capacitismo, que el capacitismo es un proceso de discriminación y opresión basado en la presunción de que hay un cuerpo capaz, ¿sí?, un cuerpo hábil, productivo, que está orientado hacia la normalidad, y otros cuerpos que no se ajustan a ese estándar corporal. Entonces aquí Alexander, percibimos, sí, como un entronque, si se puede entender la imagen, entre racismo, capacitismo, que lleva al ocultamiento e invisibilización de parte de las instituciones. Nos llama muchísimo la atención, perdón, doy este otro dato, porque organismos internacionales han señalado que el 14% sería la tasa estimativa para todos los países en donde hay pueblos originarios. Imagínense, 14% sería la tasa estimativa de personas indígenas con discapacidad para Argentina. Alexander, Sí, un montón. sí, es muchísimo. Claro, un montón. Sabemos que si no hay registros no se puede legislar sobre lo que se desconoce. El Tal INDEC cual. y el IPEC tienen una responsabilidad enorme ahí. Ahora, cuando ustedes, o al menos proponen hacer este proceso de investigación, ¿con qué se encontraron? ¿A cuántas aldeas fueron? ¿Cuál es el porcentaje que se visibilizó mediante este proceso de investigación? Claro, muchísimas gracias por tu pregunta. Nosotras estuvimos concentradas en la zona centro de la provincia de Misiones y pudimos hacer trabajo en algunos municipios. Entre ellos, más o menos estuvimos dialogando con personas de unas 8 TECOA, del total de TECOA de la provincia. Acá el proceso fue muy hermoso porque al saber que no hay estadística, no hay información sociodemográfica actual en la provincia, lo que empezó a suceder fue el voz a voz. ¿Sí? Los hermanos investigadores en Vía Guaraní del equipo empezaron a consultar a los caciques, a los médicos ancestrales, y entonces a través de esa red de diálogo comunitario que se sostiene del pueblo en Vía Guaraní, se fueron identificando algunas personas, sí, que están, digamos, viviendo, que son adultas o que son niños y que son jóvenes. Esa información todavía la estamos procesando, ¿sí? Porque también hay una cuestión importante en nuestro enfoque de entender la investigación, claro, y es que las personas del pueblo originario son las que deciden qué se cuenta, cómo se cuenta y cómo se comparte hacia el mundo de la sociedad envolvente. No es el investigador y su equipo el que llega a extraer la información y la entrega
sino sea, que hay un diálogo de ellos saberes. deciden si quieren atención. Ellos deciden si quieren compartir las historias de un niño con síndrome de Down en una de las aldeas. Ajá. Ellos deciden si quieren dar a conocer la historia de un Opiwá, un médico ancestral ciego, por ejemplo, Ajá. ya adulto de más de 80 años. O sea y que, también a ver, cómo se este laburo comunica. que hicieron ustedes de investigación, ¿no termina en manos del sistema de salud pública para que sean asistidos esa gente? Ese puede ser uno de las rutas posibles. Nosotras hemos establecido algunas reuniones Sí. con, por ejemplo, la ministra de Derechos Humanos, Ajá. ¿sí? La ministra Karina Aguirre, Sí. y le hemos planteado la importancia de establecer un área o función de discapacidad y pueblos originarios en su ministerio. Ella considera que crear el área por las condiciones actuales no sería viable, pero sí establece que se puede establecer una función al interior de la Dirección de Asuntos Guaraníes para proyectar una ruta intercultural de garantía de derechos para las personas en vía guaraní con discapacidad. ¿Qué supone esta ruta? Que no solamente sería la discapacidad asociada a salud, y mucho menos la salud solo entendida por el modelo médico hegemónico, porque el pueblo en vía guaraní tiene otras prácticas y otros saberes, por supuesto, en torno a la salud, la enfermedad, el cuerpo, las plantas, los ciclos estacionales, los dueños del lugar, que son las energías que están presentes todo el tiempo en las aldeas. Entonces esta ruta intercultural para garantizar el derecho a la salud está al lado de garantizar el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo propio comunitario, el derecho a la lengua. Te entiendo perfectamente. Alexander, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros en tu generosidad de este tema y esperemos que obviamente haya rápida solución, ¿no? Que la burocracia no termine absorbiendo esta historia. Me parece que es una cuestión de visibilizar, pero también de ocuparse, creo yo, no sé, humildemente. Sí, por supuesto. Dale. Claro que sí. Muchísimas Te mandamos gracias un cariño grande, Alexander. Muchas gracias por tu generosidad. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Hay que